Fíjense en esta Este paradoja contenido fue fascinante que desarrollado quiero por la poner sobre la Asociación mesa desde el Economía, primer segundo. Sostenibilidad e O sea, Interseccionalidad el AES, 71% de la ONG población peruana. peruana reconoce que hay un grupo específico que es el más discriminado de todo el país. Y sin embargo, a un tercio de las personas de ese mismo grupo simplemente no se les pagan sus salarios en sus centros de trabajo. A plena luz del día. Claro, y sin consecuencias, además. Exacto, sin consecuencias. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que tanta conciencia social sobre, digamos, una vulnerabilidad no se traduce en protección básica, sino que parece, no sé, invitar al abuso? Es una excelente pregunta para arrancar. Y bienvenidos a esta nueva inmersión analítica. Hoy no vamos a mirar la economía desde el balcón, desde la macroeconomía pura y dura. Vamos a bajar al piso de la fábrica. Tenemos sobre la mesa un documento crucial, fechado este 29 de abril de 2026. Es el informe sobre condiciones socioeconómicas de la población LGTBIQ+ en el Perú. Así es. Y nuestra misión hoy es desglosar exactamente cómo operan los engranajes del mercado cuando ciertas piezas de la sociedad enfrentan una fricción sistémica. Y para quienes nos escuchan, creo que es súper importante fijar las reglas de nuestro análisis de hoy. O sea, el propósito aquí no es debatir posturas políticas, ni éticas, ni ideológicas. Totalmente. Cero ideología hoy. Exacto. Vamos a tomar la radiografía empírica que nos dé este informe y vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Trazar la línea directa entre las dinámicas sociales y los resultados económicos tangibles. Ajá. Hablamos de contratos, de formación de precios en el mercado inmobiliario, salarios reales, capital humano. Lo que el informe nos permite observar es la mecánica pura de cómo se asignan los recursos cuando una parte de la fuerza laboral opera bajo reglas distintas. Reglas no escritas. Ese es el enfoque perfecto. Y a ver, todo análisis económico a nivel individual tiene un kilómetro cero, que es el empleo. Claro, la base de todo. La capacidad de generar ingresos para subsistir. Y aquí es donde los datos nos presentan algo que a primera vista parece un escenario optimista, pero esconde trampas bien profundas. Sí, los números iniciales engañan. Totalmente. Según la primera encuesta virtual para personas LGTBI del INEI, vemos que un 61.8% de esta población joven, entre 18 y 29 años, efectivamente está trabajando. Ajá. Si uno se queda con ese titular, diría algo como, bueno, el sistema funciona, están insertados en el mercado laboral. Y ese es justamente el peligro de leer la estadística sin mirar la calidad de esa inserción. O sea, cruzar la puerta de una empresa es solo el primer obstáculo. El informe nos obliga a mirar el trato interno. ¿Y qué nos dice sobre ese trato? Nos dice que un 11.5% de estos jóvenes reporta haber sufrido discriminación directa y cuantificable en su centro de labores. ¡Wow! Y fíjate en las formas que toma esa discriminación. Un 33.3% reporta el impago de remuneraciones prometidas. Espera, ¿no les pagan? No les pagan. Y un 30.8% es forzado a cumplir jornadas laborales excesivas sin ninguna compensación económica. Y lo que es peor, un 24.9% ha enfrentado agresiones verbales o físicas. A ver, espera, me cuesta entender algo aquí. Hoy en día, vemos corporaciones presumiendo políticas de inclusión por todos lados, en redes sociales, en todas partes. Sí, el famoso lavado de imagen, ¿no? Claro, y vuelvo a la paradoja con la que abrimos. El mismo informe, citando la segunda encuesta de derechos humanos, revela que el 71% de los peruanos percibe a este grupo, personas homosexuales, trans, bisexuales, como el más discriminado, incluso por encima de comunidades indígenas o personas con VIH. Es un nivel de conciencia altísimo. Exacto. Entonces, si casi 3/4 partes del país saben que este grupo es vulnerable, ¿cómo sobrevive un abuso tan básico, tan, no sé, medieval, como no te pago por tu trabajo? En un entorno laboral formal. Bueno, la respuesta está en entender cómo funciona la economía del poder dentro de un contrato asimétrico. Lo que la teoría económica nos enseña es que la percepción de vulnerabilidad no genera automáticamente un escudo protector. Sino que genera. En un mercado ineficiente, genera una señal de debilidad que puede ser monetizada por un empleador abusivo. Monetizada. ¡Wow! O sea, sacan provecho. Tal cual. Si un gerente sabe que su trabajador pertenece a un grupo altamente marginado, hace un cálculo de riesgo.
sabe que ese empleado tiene barreras inmensas para acceder a asesoría legal y sabe que si renuncia o lo despide, sus posibilidades de recolocación son mínimas. Claro, no tienen a dónde ir. Exacto. De hecho, el informe del Ministerio de Justicia e Ipsos que revisamos cruza este dato señalando que solo el 36% de los empleadores en el país aceptaría contratar a personas trans. O sea que el empleador abusa porque sabe estadísticamente que su trabajador está atrapado. Básicamente. Es un cálculo de costo-beneficio completamente frío. Es decir, si te quejas de que no te pago las horas extras, bueno, te despido. Y sé que allá afuera el 64% de las empresas te va a cerrar la puerta en la cara. Así que te aguantas. Así de crudo. El abuso se convierte en un mecanismo de retención perverso. Al no haber alternativas competitivas para ese talento, el empleador captura todo el excedente. Le extrae, digamos, más horas de productividad a costo cero. Porque sabe que el sistema externo funciona como un cerco. Un cerco que impide la movilidad laboral. Exactamente. Y esto nos empuja inevitablemente a mirar la billetera, porque si logras aferrarte a ese empleo, aguantar la presión, tragar saliva y no ser despedido, la siguiente métrica que define tu vida económica es el salario. Y ahí los números marcan una fractura estructural tremenda. Sí. ¿A cuánto asciende esa remuneración real? Bueno, para poner la base de medida, un trabajador formal promedio en Perú percibe un ingreso real mensual de aproximadamente 2.159 soles. Ok, 2.159. Ahora, si miramos al sector informal en general, el promedio cae a 1.272 soles. Una caída fuerte, claro. Pero cuando aislamos los datos de la población trans, por ejemplo, el panorama colapsa por completo. El promedio de ingresos ni siquiera alcanza los 1.025 soles, que es la línea del salario mínimo vital legal en el país. Menos del mínimo. Hay un abismo salarial ahí innegable. Un abismo. Y contextualicemos esos 1.025 soles para la audiencia. La canasta básica, o sea, el gasto mínimo operativo de un hogar en Perú para no caer en la pobreza extrema, supera los 2.000 soles mensuales. Sí. Matemáticamente estamos hablando de un diseño que garantiza un déficit estructural de por vida. Estás trabajando, te esfuerzas, pero cada mes eres un poco más pobre. Y esto empeora drásticamente si observamos la interseccionalidad, porque la brecha salarial por género a nivel nacional ya ronda el 27.2%. Claro, si eres mujer dentro de este grupo, el golpe es doble. Exacto. Pero hay un detalle del informe sobre este tema de los ingresos que realmente es fascinante desde el punto de vista económico, y es la falta de reconocimiento legal a través de la sociedad de gananciales para parejas del mismo sexo. Fíjate que ese punto me dejó pensando muchísimo en las maquinarias invisibles de la economía. Es que es fundamental, porque esto desplaza el análisis del simple flujo de caja de fin de mes hacia la formación de riqueza a largo plazo. Claro, el patrimonio. En cualquier economía, la clase media no se consolida solo con el sueldito, se consolida acumulando patrimonio. Y el sistema financiero y legal está diseñado para premiar la unión de capitales. A ver, para ilustrar este mecanismo de cómo esto castiga económicamente, imaginemos, no sé, a una pareja tratando de conseguir financiamiento para comprar un camión de carga con el cual montar un negocio. Buen ejemplo. El banco tiene un protocolo. Si la pareja está legalmente reconocida, el banco ve un solo motor potente, 2 ingresos sumados, y le da el crédito para el camión. Ajá, les aprueba el crédito rápido. Pero si el Estado no reconoce su unión, el banco los evalúa por separado. Es como si los obligara a usar 2 carretillas aisladas. Por más que ambos trabajen durísimo empujando sus carretillas, ganando su dinero, viviendo bajo el mismo techo, el sistema de evaluación de riesgos no les permite unir esa fuerza de tracción financiera. Esa analogía de la atracción financiera describe perfectamente el fenómeno de la fricción institucional. Porque al final no hay créditos hipotecarios mancomunados con tasas preferenciales, ni protección patrimonial conjunta, ¿verdad? Nada de eso. Los bancos usan tablas actuariales y modelos de scoring de riesgo. Al algoritmo, francamente, no le importa la convivencia física, ni el amor, ni nada. Le importa la garantía legal. Claro, el papel firmado. Al no existir la figura civil, el algoritmo evalúa a 2 individuos aislados, considerados de alto riesgo, con ingresos que ya dijimos que están cercanos al mínimo. El resultado directo de esta invisibilidad legal es que se encarece brutalmente el costo del crédito. Se vuelve imposible planificar. Imposible. El costo de vida y el costo de planificación a largo plazo para estas familias se dispara.
Es un impuesto invisible aplicado pura y exclusivamente por la falta de reconocimiento civil. Y a ver, si el sector corporativo formal te castiga con salarios por debajo del mínimo y las instituciones financieras te impiden apalancar tu capital, la decisión económica racional de cualquier persona no es quedarse ahí recibiendo golpes. Por supuesto que no. La única salida lógica para sobrevivir es abandonar ese sistema, lo que nos obliga a mirar el tercer punto clave del informe: ¿hacia dónde migra toda esta fuerza laboral? Hacia la economía informal. Exacto. Que, a ver, el Perú ya tiene un ecosistema informal masivo. Estamos rondando el 71.2% a nivel nacional. Somos un país altamente informal. Así es. Sin embargo, la dependencia que tiene la población LGTBIQ+ de este sector tiene raíces bien distintas. ¿A qué te refieres? Según la data levantada por Promsex, que cita el documento, del total de esta población que trabaja, un altísimo 62.1% lo hace de manera completamente independiente. ¡Wow! Más de la mitad. Solo un 31.1% logra mantenerse en la planilla de una empresa privada. Y escucha esto. El dato que debería generar una alerta roja inmediata en cualquier política pública es su inserción en el sector público. Ajá. Apenas un 6.7%. Ese 6.7% es devastador, porque usualmente la narrativa popular en los medios disfraza el trabajo independiente bajo este halo romántico del emprendedurismo, ¿no? Ah, sí, el sé tu propio jefe. Exacto. Se nos vende esa idea de la innovación, la libertad de horarios, Este el contenido armar fue tu propio desarrollado camino. por la Asociación Pero cuando rascas Economía, la superficie de esta Sostenibilidad e demografía Interseccionalidad específica AESI, con los datos en la mano, ONG te peruana. das cuenta de que no hay ninguna elección de libertad financiera. Ese 62% de trabajo independiente no es una incubadora de startups. No, para nada. Es una inmensa sala de espera forzosa. Es un exilio económico, para ser precisos. No están eligiendo la informalidad por ventajas fiscales o por espíritu emprendedor. Están siendo empujados hacia ella por las barreras formales que acabamos de describir. Claro, el muro de entrada es muy alto. Y la ausencia casi total en el sector público es la prueba más clara de esto. O sea, el Estado peruano es el mayor empleador del país y, en teoría, el ente que debe operar sin sesgos de mercado, garantizando meritocracia. En teoría, claro. Que solo el 6.7% logre entrar significa que la maquinaria estatal los ha invisibilizado por completo. Y operar fuera de la planilla estatal o privada formal tiene costos carísimos. Quedan completamente desconectados de cualquier red de seguridad, Sin pensiones. cero contribuciones a fondos de pensiones para la vejez, no hay cobertura de seguro social de salud ante accidentes, y olvídate de una indemnización por despido. Y aquí los datos se vuelven dolorosamente extremos cuando aplicamos el filtro hacia las mujeres trans. Porque ante la hostilidad corporativa y la indiferencia del Estado, las opciones de subsistencia se reducen casi a cero, ¿verdad? Cero. Se ven empujadas, en su inmensa mayoría, a ejercer el trabajo sexual o a brindar servicios estéticos en la más absoluta informalidad. Y asumiendo riesgos físicos gravísimos. Gravísimos, simplemente porque la puerta formal está tapiada. Lo cual demanda que dejemos de ver estas trayectorias como una serie de accidentes o de mala suerte individual. No es mala suerte, es estructural. El informe es sumamente claro al estructurar esto como un ciclo continuo de exclusión laboral extrema. Si queremos entender por qué las cifras de informalidad son tan crudas, especialmente para las personas trans, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que ir al inicio. Hay que observar cómo opera la maquinaria burocrática y social desde que son muy jóvenes. Vamos a hacer ese viaje cronológico entonces, porque creo que es aquí donde todo el rompecabezas macroeconómico toma una forma muy perturbadora. La exclusión no empieza cuando estas personas envían su currículum por Internet. Empieza muchísimo antes. Empieza en el colegio. Comienza con la destrucción temprana del capital humano. El documento, apoyado en métricas del Williams Institute, señala que un 25% de los jóvenes trans abandona el sistema escolar. 1 de cada 4. Y el motivo no es que no quieran estudiar, es el acoso constante, el bullying homofóbico y transfóbico severo. Y desde el punto de vista del mercado laboral, esto significa que a los 14 o 15 años, el sistema ya les está arrebatando la única certificación indispensable para entrar a la economía formal. El certificado de secundaria completa.
Sin eso, las puertas de los puestos de entrada, no sé, como el sector retail, centros de atención al cliente, empleos técnicos, se cierran de forma automática. Pero pongamos el escenario de alguien que resiste. Digamos que este joven tiene una resiliencia de acero. Soporta el acoso, termina la secundaria y logra obtener un título técnico excelente. ¿Ok? Un talento productivo, listo para inyectar valor a una empresa. Exacto. Llega a la adultez, pasa la entrevista técnica porque es brillante, pero entonces llega al escritorio de recursos humanos. Y aquí es donde la burocracia se convierte en un arma letal. El famoso problema del documento. Las investigaciones de la Universidad Cayetano Heredia, citadas en el reporte, exponen cómo la discrepancia en el DNI funciona como el muro de contención final. A ver, explícanos cómo funciona este mecanismo burocrático detrás de esto, porque es muy frío, ¿no? Es helado. En el mundo de recursos humanos, los sistemas de contratación están integrados con la base de datos tributaria nacional, la SUNAT, y los registros de identidad. Todo está automatizado. Todo. Cuando la identidad visual y de género del candidato no coincide con el nombre o el marcador legal impreso en su DNI de plástico, el software corporativo arroja una inconsistencia. Una alerta roja en la pantalla del reclutador. Tal cual. Y el reclutador, que tiene cuotas de tiempo súper estrictas para contratar y llenar vacantes, no busca resolver el problema legal del candidato. Simplemente ve una complicación administrativa, asume un prejuicio y pasa al siguiente currículum. Es alucinante. Porque para cualquier otro ciudadano, el DNI es la llave maestra, ¿verdad? Te abre el acceso al sistema financiero, al trabajo formal, a los subsidios del Estado. Es tu pasaporte ciudadano. Pero para la población trans, ese mismo pedazo de plástico se transforma en la herramienta principal de expulsión. Es un candado burocrático. Y el efecto dominó no termina ahí. Supongamos que por una excepción logran superar esa barrera del DNI y entran a la planilla. El entorno interno suele encargarse de expulsarlos después. ¿Cómo así? Por la presión para ocultar su identidad, el hostigamiento sistemático de algunos compañeros y, sobre todo, la falta de protocolos de protección por parte de las empresas. Todo esto genera tasas de rotación altísimas. Este Claro, contenido no fue aguantan el desarrollado ambiente por la tóxico y se Asociación van. Economía, Terminan Sostenibilidad renunciando. e Esta Interseccionalidad secuencia AES, perfecta de fallas ONG estructurales, acoso escolar, barrera del DNI y hostigamiento corporativo explica por qué los reportes del INEI confirman que el 83.7% termina ejerciendo el trabajo sexual. 83%. No es una preferencia, es la última frontera de contención económica cuando el Estado y el sector privado han fallado en cada etapa previa de su vida. ¡Wow! Y, a ver, toda esta pesadilla burocrática y económica no se apaga mágicamente a las 6 de la tarde cuando termina la jornada. Ojalá fuera así. Esta persona, que ha sido rechazada por el banco, empujada a la informalidad y bloqueada por su propio DNI, tiene que volver a dormir a algún lado. Y aquí entramos al último punto clave del informe, un territorio que a menudo se ignora en los análisis laborales. Las condiciones de vivienda. Exacto. ¿Qué pasa cuando el concepto de hogar también está atravesado por la exclusión? Lo que observamos en el mercado inmobiliario es el cierre perfecto del círculo de la pobreza. Un estudio cualitativo de Promsex de 2025, que está incluido en los datos, resalta algo muy duro. ¿Qué encontraron? Que revelar la identidad de género, lo que socialmente conocemos como salir del closet, actúa como un detonante económico inmediato en la unidad familiar. Un detonante de crisis. Los datos de la encuesta de INEI, cruzados con la agencia Presentes, exponen que apenas un 43% de las familias integra y respeta plenamente a sus parientes diversos. A ver, para que quienes nos escuchan dimensionen la gravedad de esto, estamos diciendo que casi el 60% enfrenta algún grado de rechazo bajo su propio techo primario. Sí, por parte de sus propios padres o hermanos. Y esto frecuentemente deriva en lo que yo llamaría un doble desalojo. Primero, el sistema y el mercado laboral formal te expulsa. Y luego, los prejuicios te expulsan de la casa de tus padres. Exactamente. Así que sales a la calle, al mercado de alquileres inmobiliarios, ganando menos del sueldo mínimo, operando en la informalidad absoluta y con un DNI que genere inconsistencias en cualquier contrato. Es la tormenta perfecta. Y en ese mercado de alquileres te chocas con una pared de concreto. Los arrendadores operan bajo prejuicios morales y se niegan a firmar contratos. O te piden requisitos imposibles. O utilizan directamente la discrepancia del DNI como excusa legal para no alquilar. Dicen, tu documento no coincide, no te puedo alquilar.
Y los mercados no regulados, como sabemos, reaccionan a esta demanda cautiva, imponiendo lo que podríamos llamar un impuesto a la discriminación. ¿Te cobran más por ser tú? Al haber tan poca oferta dispuesta a alojarlos, los propietarios que sí aceptan terminan cobrando precios altísimos, altamente inflados, por infraestructuras paupérrimas. Sí, el informe es muy gráfico al respecto. Menciona que terminan viviendo hacinados, alquilando cuartos construidos de manera precaria en las azoteas, con drywall o madera. Compartiendo un solo baño entre múltiples personas. Y pagando tarifas que simplemente no se justifican por la calidad del espacio. Y supongo que, frente a esto, si intentan pedir ayuda al Estado para acceder a, no sé, vivienda social, la burocracia vuelve a atacar, ¿no? Precisamente, ese es el golpe final. Las mujeres LGTBI, por ejemplo, enfrentan barreras infranqueables para acceder a programas estatales de vivienda o subsidios. Por cómo están diseñados los requisitos. Tal cual. El diseño de los formularios del Estado exige encajar en figuras tradicionales, como jefa de hogar con cargas familiares reconocidas civilmente por un matrimonio legal. Claro, y como no hay matrimonio igualitario, no existen en el papel. Al no existir ese reconocimiento legal para sus estructuras familiares, el sistema simplemente las invisibiliza y les niega el subsidio. Así de frío. Increíble. La precariedad habitacional se convierte en el cemento que solidifica la exclusión. Porque, a ver, piénsalo, económicamente, si no tienes una dirección fija, si no tienes un lugar seguro donde dormir o un espacio tranquilo para capacitarte, sostener cualquier tipo de empleo formal a largo plazo se vuelve materialmente imposible. Es brutal. Es brutal ver cómo cada engranaje, desde el colegio hasta la casa, está diseñado para triturar la capacidad productiva de este grupo. Si tomamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy y nos alejamos un momento para ver esa foto grande de la que hablábamos al principio, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos en el país? Tenemos un diagrama perfecto de distorsión de mercado y está apoyado en 5 pilares de ineficiencia clarísimos. A ver, resumamos. Primero, un mercado de empleo que fomenta y tolera el abuso salarial explotando la simetría de poder que mencionamos. Segundo, una destrucción del capital a largo plazo, debido a la imposibilidad de consolidar patrimonio por falta de reconocimiento legal. Lo de los créditos y las carretillas. Exacto, creando una brecha salarial insostenible. Tercero, una masa crítica de ciudadanos que son forzados a operar en la economía informal, completamente desprovistos de seguridad social por la inacción del Estado. ¿Ese 6.7% en el sector público es de terror? Cuarto, una maquinaria burocrática, simbolizada perfectamente por el DNI, que anula el talento técnico de las personas trans y las empuja al trabajo sexual. Y quinto, un sistema inmobiliario y de subsidios que condena a esta población al hacinamiento, eliminando cualquier base de estabilidad para su desarrollo. Y esto me lleva a la conclusión final y a la razón por la que a quienes nos escuchan hoy debería importarles muchísimo estos datos, sin importar en qué sector económico trabajen ni sus creencias. Totalmente. Porque a veces se encasilla este tipo de informes exclusivamente en el ámbito del activismo o, digamos, de la defensa de los derechos humanos. Pero lo que los datos empíricos del 2025 y 2025 nos gritan en la cara es que esto es un problema de pura y dura eficiencia sistémica. Es un concepto económico muy básico. La discriminación actúa como un impuesto autoinfligido sobre el Producto Bruto Interno del país. Un freno de mano. Cuando una economía desvía sistemáticamente a un segmento de su población de la educación formal, cuando rechaza a técnicos y profesionales calificados en las puertas de recursos humanos solo por un prejuicio estético o burocrático en su documento, está destruyendo capital humano, está tirando a la basura la inversión educativa que la misma sociedad pagó. Exacto. Esas personas forzadas a la informalidad no pagan los impuestos de quinta categoría que deberían estar aportando al país si estuvieran en planilla. Son empresas que pierden competitividad porque rechazan talento completamente válido. Y es pobreza prefabricada que luego el Estado, el mismo Estado que les impidió casarse o cambiar su DNI, tiene que intentar mitigar gastando más recursos públicos. Es absurdo desde donde se le mire. Es un círculo de irracionalidad económica absoluta que pagamos absolutamente todos nosotros con un menor crecimiento. Así es. Y eso nos deja con una última reflexión. Una idea basada estrictamente en los números duros que hemos cruzado hoy. Si, como dijimos al inicio, el 71% de la población nacional ya sabe y es consciente de que este es el grupo más vulnerado de nuestra sociedad,
Y hoy, en este análisis profundo, hemos podido medir empíricamente los costos gigantescos que esta marginación genera en informalidad, en hacinamiento y en pérdida de productividad. Queda una gran pregunta en el aire. Queda una pregunta urgente flotando para que cada persona la analice desde su propio campo de acción, desde su propia empresa. ¿En qué momento nos daremos cuenta de que mantener la maquinaria de los prejuicios estructurales encendida no es solo una falla ética, sino que es un lujo económico costosísimo que un país en vías de desarrollo simplemente no tiene el presupuesto para seguir financiando? Este Hay contenido fue mucho que desarrollado por la reflexionar sobre Asociación eso. Ha Economía, sido una Sostenibilidad inversión e profunda Interseccionalidad y muy AESI, necesaria ONG a pensar peruana. en estos datos.